Proyecciones, hacemos algunas cuentas, pero no vamos a decir nada de eso todavía porque son meras especulaciones. Sí vamos a hablar en estos momentos, mientras tanto, en cuanto a lo que fue la campaña. Vamos a hablar, analicemos un poquito lo que fueron las campañas, ¿no? Sobre todo de las fuerzas mayoritarias hacia estas elecciones generales. Hubo un cambio importante en el oficialismo actual, lo que señalabas, ¿no? Sí, a mí lo que me parece... De ganar un poco la calle, sí, era lo que se le había criticado en su momento. Sí, me parece que la militancia, que fue muy pasiva en la elección primaria, se modificó. Efectivamente hubo una mayor movilización en términos partidarios dentro de una elección que, como sabemos, en Entre Ríos disputa solo 5 cargos, o sea, no hay disputa de diputados, de concejales, de intendentes en cada pueblo, cosa que genera una movilización muchísimo más... diferente. Muchísimo más amplia, ¿no? Y no sé si alcanza también. ¿Para? ¿Qué sé yo? Para revertir tantos puntos. No, es difícil, y además con algunas cosas que se traspasan de lo interno a lo partidario. No sé si lo vieron, pero en las últimas semanas circuló un video del candidato Cresto hablando a un grupo de militantes diciendo, bueno, ustedes saben los problemas. Era una charla en un terreno de la militancia donde quedaba expuesto que había funcionarios que no funcionaban en el orden nacional, en el orden provincial y en el orden local. Bueno, eso también conspira contra la eficacia de esa acción militante, efectivamente mucho más enérgica que lo que habíamos tenido en las PASO, ¿no? ¿Y en la campaña de Juntos? A mí me parece que fue un poco hacer la plancha sin descuidar el escenario. No hizo mucho más tampoco. No hizo mucho más, pero tampoco se descuidaron. Me parece que se tuvieron en cuenta cuestiones vinculadas con la fiscalización y con el trabajo territorial. Después hay algo que es relativamente gracioso, que es los candidatos que dicen, y esto lo dijo el candidato Frigerio, a mí me hubiese gustado discutir más propuestas. Pero nadie dice propuestas. Pero después hubo instancias de sectores empresarios que dijeron, pongamos a los candidatos a debatir, y por alguna razón o por la otra, el debate no se produce. Así que me parece que hay un poco un mensaje para afuera, que no es lo que se determina puertas adentro, supeditado a la estrategia o a la conveniencia. Voy arriba en las encuestas, no me expongo a un debate, ¿no? Victoria Lambrusquini es licenciada en Ciencias Económicas. ¿Y el contexto económico cómo jugó en estas elecciones? Bueno, yo creo que parte de esa discutir propuestas se muestra claramente en el caso de la economía. En las fuerzas políticas principales no hubo una apuesta a discutir aspectos de economía, es decir, hubo más intercambio de chicanas, es decir, recuerdo 2 o 3 por ahí temas que se pusieron en la agenda, que en el caso de Entre Ríos por ahí hace mucho como caja de resonancia de los debates nacionales. Tampoco veo que se discutan cosas específicas en el plano económico de la provincia de Entre Ríos. Por ejemplo, entre las PASO y este momento, en la provincia se presentó el proyecto de presupuesto provincial y no hubo un gran debate en la agenda en torno a eso, que es como el plan de gobierno que tiene el oficialismo para el año próximo en el plano económico. El contexto económico creo que jugó, digamos, profundizando la preocupación del electorado. Es decir, claramente de las PASO hasta ahora se advierte un deterioro de algunas variables que son preocupantes, es decir, tanto en lo que impacta, digamos, al mundo empresario, como sobre todo en la población más general, en la población trabajadora, con lamentablemente la reversión de una tendencia que se venía dando en la inflación, con aumentos salariales que a pesar de que se reabrieron las negociaciones paritarias, etcétera, otra vez han vuelto a quedar rezagados en relación a la inflación. Así que yo creo que la cuestión económica es uno de los grandes motivos que moviliza en estas elecciones, a pesar de que en la campaña no se ve reflejado en el debate de los candidatos. Creo que sí moviliza al electorado. Y que a la vez eso no, digamos, el electorado no tiene posibilidad de elegir sobre la base de una clarificación de qué es lo que propone en cada fuerza respecto a esto. Creo que sacando
posiciones por ahí que están más en los extremos del arco político, tanto por izquierda como por derecha. No hay un debate de fondo, digamos, sobre los problemas económicos de la Argentina y sobre todo qué propone la oposición para resolverlos. Bueno, el tema inflacionario obviamente estuvo presente todo este tiempo. Me llamó mucho la atención cómo se habló tanto del dólar y fundamentalmente cómo desde la oposición se hablaba de esta supuesta devaluación que el gobierno se encargó 1000 veces de decir que no la va a hacer. ¿Se generó un temor ante eso? ¿Se intentó generar un temor? ¿Hay cuestiones reales, Lo que digamos? pasa es que hay cuestiones técnicas que Victoria explicaría mejor que yo. Ahora, la existencia de una brecha del 100% habla de que hay un desajuste entre las necesidades del gobierno y las expectativas de la población, por más minúsculo que sea el mercado del dólar blue. A mí me parece que hay una serie de variables que reclaman algún tipo de corrección. El nivel de subsidios, el nivel de gasto público, los vencimientos que la Argentina tiene que enfrentar a corto plazo. Alguna corrección será necesaria. Lo que pasa es que los problemas son muchos y a mí me parece que la solución posible a la mitad de esos problemas complica la solución de la otra mitad de los problemas. Entonces yo creo que alguna novedad en el terreno económico tendrá que haber, se materialice como se materialice, a través de un paquete de medidas económicas del gobierno o a través de este diálogo que se viene insinuando desde el Poder Ejecutivo Nacional de que habrá en estas próximas horas, mañana mismo o esta semana, ¿no? Bien, en un ratito, recién hablamos de la campaña, más o menos de cómo se plantearon ante estas elecciones generales. Vamos a hablar un poquito del discurso en la próxima salida, ¿quieren? Bueno. El discurso concretamente, lo que dijeron, lo que propusieron o no, y cómo encararon estas elecciones generales las distintas fuerzas. Seguimos. Y vamos a compartir con ustedes el momento en el que votaba Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. Lo hacía en la ciudad de Rafaela. Tenemos muy buenas expectativas. Esta es una elección diferente después de una PASO.